¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, ¿eh? República Oriental del Uruguay. Bueno, tengo un montón de cosas para comentarte hoy, para decirte. Y por supuesto a través de CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet para el mundo. Vamos a repasar un poquito. Estamos en Facebook también, en donde estamos. Por Twitter, @en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. En este canal tú entras y ves los videos y por supuesto los audios de cada una de las notas o columnas que realizamos en este programa con un diseño muy particular. Cada columna está dedicada a un tema, a una temática determinada y con cada uno de nuestros especialistas o columnistas que integran el programa de modo permanente, amén de todos aquellos que invitamos y esporádicamente interactúan con nosotros, precisamente con motivo de enriquecer los contenidos periodísticos e ir actualizando la información, contar con protagonistas de primera fuente, tener de primera mano un montón de noticias, de información y de análisis, como lo vamos desarrollando en el programa, y todo eso a través del matiz de nuestros especialistas, pero también a través del matiz informativo, analítico, conceptual de protagonistas de la política, como todos ustedes saben que el programa tiene. La cantidad de diputados, de ediles que participan en el mismo, y eso complementado con analistas de enorme prestigio, de calidad académica, universitaria, como es el caso del economista Jorge Caumont y su columna de los miércoles. Con Jorge Caumont lo que venimos experimentando es más conocimiento de las reglas del comportamiento de la economía. Vamos conociendo más detalles de la economía, cómo se comportan sus reglas, cómo son las variables económicas, cómo se van dando, y tenemos diagnósticos muy precisos de parte de un economista de relieve, como lo es Jorge Caumont, respecto a la situación económica del país. La situación monetaria, inflacionaria, el tema que él domina muchísimo, que es la macroeconomía, cómo estamos hoy por hoy, ¿no? ¿En dónde estamos económicamente como país? Te digo todo esto porque lamentablemente no contamos con su presencia. Hace un rato acabo de conversar con él, dado que está afectado de salud, típico de estas épocas de cambios, ¿no? Incluso en mi caso viene insinuando algo parecido, pero está con mucha congestión, haciendo un poco de temperatura en cama, tenía un montón de actividades que desarrollar y las tiene que postergar. Prácticamente sin voz, con una voz muy congestionada, decidimos con él que no era conveniente que saliera al aire en esas condiciones, dado que tiene que guardar reposo, viene de un viaje bastante extenuante, dando conferencias, charlas vinculadas a estos temas. Estuvo en Buenos Aires, me decía Jorge que sí, el panorama argentino es lamentable, ¿no? Es lamentable. Mañana lo vamos a conversar con el economista Diego Giacomini, que va a conversar y va a hablar con nosotros. Desde ya le agradecemos su gentileza. Va a estar en vivo, vamos a hacer un programa especial con él. Vamos a intentar conversar una hora con un economista que tiene una posición muy particular respecto a la economía. Es un hombre muy pro mercado, muy liberal en su pensamiento. Y en Argentina se está dando todo lo contrario. Hay un modelo populista ya muy afiliado a corrientes woke, ¿no? A corrientes marxistas, neomarxistas de la economía, que plantean incluso que sacar la maquinita y emitir dinero o tener gastos muy abultados del Estado o caer en déficit, como cayó Argentina, déficit fiscal enorme, no produce inflación. Se va dando precisamente todo lo contrario. Están rumbo a la hiperinflación, están en un promedio de 6, tanto por ciento por mes de inflación. Estaba registrando los últimos números daban ayer, yo miraba en La Nación, 6,38, una cosa así, y en ese promedio van a llegar a una inflación interanual que va a superar el 100%, con digamos, un cuadro laboral, podemos decir que es un cuadro, es como una pintura, ahí siempre igual, o una foto congelada, que tiene que ver con la actividad privada.
los trabajadores de la actividad privada, es decir, la gente activa, integrada al mercado de trabajo, al mercado laboral, legalmente integrada, desde el año 2011 a la fecha no superan los 6 millones. En un país de 50 millones de habitantes, 6 millones de personas trabajan regularizadas en el mercado laboral. Otros 4 millones de personas trabajan en el sector público, 4 millones de personas. Y otras 4 millones de personas son monotributistas, hacen lo que pueden. Emprendedores que quién sabe en qué situación se encuentran, dadas las reglas de juego que impone ese modelo económico argentino, te repito, un modelo de economía neomarxista, a la cual ya le dieron un título ellos, son especialistas en darle rótulos a las cosas que hacen, y hablan de economía popular. Economía popular. De popular tiene muy poco, o en todo caso populariza la miseria, distribuye la realidad del abandono y de la miseria. Con un proceso inflacionario así, sin reservas en su banco central, congelados los préstamos, situación de default, y a su vez con una disposición disparatada de prohibir importaciones. Yo recuerdo a la vicepresidente argentina decir, se termina este festival de las importaciones. Increíble, ¿no? Considerar que importar es un festival, y especialmente cuando se habla de importar insumos para la producción. Cuando hablamos de importación estamos hablando del desarrollo natural de una balanza comercial, de una relación comercial que tiene un país con empresas privadas de otros países y también con el propio país. Es la balanza o la relación comercial que tiene un país desde sus empresas privadas con otras empresas de otros países. Es la relación que tiene un país desde el ámbito público también con empresas privadas o con el ámbito público de otro país. Esas relaciones comerciales, que evidentemente hoy muestran a China como el país hegemónico, que abarca prácticamente al planeta en cuanto a sus socios comerciales, en cuanto a los mercados con los que negocia, a los que les coloca sus productos, a los cuales les exporta, pero de los cuales importa, y que reduce muchísimo aquella hegemonía de los Estados Unidos que llegó hasta el año 2000, más o menos. Hoy se invirtieron los papeles. Bueno, Argentina parece no tomar cuenta de ello, de acuerdo a este gobierno kirchnerista, que no hace caso de cómo funciona la economía y va por un camino contrario, por el camino del proteccionismo, de una cerrazón en los límites de las proyecciones económicas, y les dice a sus empresarios que prohíbe importaciones. Pero a su vez ahora, me decía Jorge Caumont, el gobierno emite un comunicado en el cual plantea un nuevo descubrimiento del agujero del mate en economía. ¿Cómo te lo podría decir? Un nuevo descubrimiento de la pólvora, y es congelamiento de precios. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es un loop, ¿no? Es un déjà vu económico lo que aplica este tipo de gente. Y a raíz de todo ello, desde ese contexto, de ese planteo de las cosas, de esas reglas de juego, a su vez les comunica a los empresarios que hay una disposición gubernamental que plantea, bueno, multas muy severas para aquellas empresas que no abastezcan al mercado con sus productos. Bueno, los empresarios le dicen al gobierno argentino que eso lo podrían hacer si les permiten importar, pero no pueden importar para elaborar productos, no pueden importar los insumos que son necesarios para elaborar sus productos. Eso pasa en todos lados. La industria, por más nacional que sea, depende de industrias de otros países que elaboran insumos industriales, materias primas, productos que se necesitan para elaborar ese producto final. Por eso es una locura cortar las importaciones. Cortar importaciones es romper con una cadena económica. Es como si rompieras el eslabón de una cadena de transmisión, como si rompieras un eslabón
de una cadena de bicicleta, por eso se habla de cadena económica, pues son eslabones que tienen que estar todos entrelazados para que la transmisión funcione, para que se dé todo ese movimiento de poleas y transmisiones que hacen funcionar toda una maquinaria. Vale decir, la economía es un escenario matemático de factores integrados y no se puede inventar. Pero esta gente lo que hace es inventar fórmulas y podemos decir que califican taxonómicamente como brujos económicos. Y por supuesto eso lo puedes trasladar a la brujería política y a la brujería jurídica. Lo vimos también en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, que no quiere ser sometida a un juicio, no quiere ser sometida a un juicio y quería cambiar la Corte Suprema de Justicia. Venimos a Uruguay. ¿Qué pasa con Uruguay? El país que parece ser el país modelo en América Latina, junto a Chile quizá, desbarrancándose con este gobierno de Boric, parece que se atenuó, menguó un montón de propuestas que tenía, se frustró la reforma de la Constitución chilena, que iba a ir a ese desastre de un Estado multinacional, evidentemente planteándose una de las premisas fundamentales revolucionarias del Foro de San Pablo, a través de sus teóricos, que es el indianismo o el indigenismo, como una de las banderas de esas sociedades diversas y a su vez inclusivas, plantean ellos sociedades revolucionarias que se configuran como bastiones, columnas revolucionarias, llámese el indianismo o indigenismo, las naciones indígenas, los colectivos de género, las feministas radicales, movimiento LGBTQ más, no sé, es larguísimo ya la sigla, todo ello son banderas del marxismo cultural o el neomarxismo que plantea constituir una sociedad organizada en esa suerte o en ese infortunio de embrujo de derechos colectivos y de concepciones, llamalas si vos querés, doctrinarias, para ir a un socialismo del siglo XXI. Eso fracasa en Chile, por ahora. La gente se dio cuenta y dice, no, queremos seguir con nuestra constitución. Con mala prensa, pues se plantea que es una constitución que proviene del periodo de Pinochet y el modelo económico es el modelo económico que se instaló en aquella dictadura chilena de Pinochet. Modelo económico que es lo virtuoso que tuvo dentro de lo desastroso de aquella dictadura, lo virtuoso es el modelo económico. El modelo económico más virtuoso, seguro, de América Latina, con graves problemas, con asimetrías económicas. Y Uruguay, y Uruguay es un país que viene arrastrando un modelo estatista crónico, proveniente de aquellas premisas alemanas de la socialdemocracia alemana, de aquel partido socialdemócrata, de aquellos primeros planteos de Otto von Bismarck para la República de Weimar, por ejemplo, de un sistema de previsión social solidario, de pilar solidario de reparto, de solidaridad intergeneracional, con una fuerte incidencia del Estado en las distintas actividades de la sociedad organizada, precisamente organizada, arreglada desde el Estado, pero el Estado muy partícipe, por lo tanto un Estado intervencionista en aspectos económicos, fundamentalmente. Profundiza esa concepción del Estado social de derecho, de la socialdemocracia, que va a ser llamado por Olof Palme el Estado del bienestar, y muchos lo van a acuñar ese término, el Estado de bienestar le llaman, que es el Estado socialista democrático, desde la socialdemocracia, que instala en su doctrina, la más orgánica, Edward Bernstein, un alemán que se propone desarrollar esa teoría, que discrepa en algunas cosas con el socialismo marxista. Edward Bernstein provenía de la formación marxista, era un teórico socialista marxista que deviene
en un disidente, en algunos aspectos, de la teoría más clásica del socialismo que plantean Carlos Marx y Engels. Por ejemplo, Bernstein dice, la plusvalía no es real, no existe, la lucha de clases no solo es entre los obreros y los burgueses, sino que la lucha de clases se da entre las mismas clases sociales, hay luchas de clases entre los capitalistas, hay luchas de clases en la clase obrera también, y el Estado debe intervenir fuertemente como un ente regulador y protector de la actividad económica para la distribución de las riquezas que produce ese Estado. Y también dice Bernstein, no es necesario llegar al socialismo mediante métodos violentos, sino que se puede llegar pacíficamente por la vía democrática. Por lo tanto, leyendo a Bernstein, que se anima a decir todo esto y a publicar sus primeros trabajos, los que va a profundizar luego, a la muerte de Engels, porque era muy cuestionado por aquella internacional socialista. No olvidemos que en aquel entonces, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la internacional socialista era muy fuerte y congregaba a todos estos pensadores teóricos que más o menos comprendían que estaban elaborando o colaborando con una idea del socialismo. Y surge esta variante, esta vertiente, esta disidencia, este matiz llamado socialdemocracia, que suena más a democrático y parecido a la democracia liberal, que es la que sustenta las raíces, el acervo del Occidente constituido como un mundo libre que plantea los derechos individuales fundamentalmente como la razón de ser del Estado, el Estado democrático liberal de democracia representativa y electiva, nace a través de la concepción doctrinaria jurídica del ius naturalismo, afiliado, apegado como un instrumento científico jurídico válido de la concepción filosófica y política del liberalismo, que tiene componentes humanistas, evidentemente. El humanismo en sí no es una corriente de pensamiento, no existe una corriente que se llame humanismo. El humanismo es un componente que tiene el liberalismo. El liberalismo significa el pensamiento del ser humano como un individuo, como el centro esencial de todas las cosas para organizar una sociedad, y el Estado de Derecho como el orden político y jurídico que va a velar por la protección de esos derechos individuales. Llámese el derecho al libre pensamiento, a la libre expresión de ese pensamiento, pero también se profundizan esos conceptos en Stuart Mill, por ejemplo, cuando plantea que en el libre pensamiento también nace otra libertad íncitamente humana o implicada en el ser humano, que es la libertad de la emoción y las pasiones, que se pueden exacerbar, se pueden patologizar o no, o pueden ser pasiones muy sanas, pasiones creativas, pasión y amor por una profesión, por una actividad técnica, científica, profesional, deportiva, social, pasiones colaborativas, etcétera. Todas esas libertades nacen en el escenario que permite que nazcan y se desarrollen, que son los estados democráticos liberales, los estados de derecho. Ese estado de derecho ha sido, apenas nace, en Europa especialmente, no en Estados Unidos, porque nace en puridad como un Estado federal liberal, con otros problemas, no con esos, pero en Europa hay una especie de discusión crónica entre el Estado intervencionista, el Estado que se va a encargar y la actividad económica liberada a sus creatividades, a sus funciones naturales, a sus emprendedores, emprendimientos, competitividad, sí todo ello regulado en un marco jurídico de un Estado que debe ser muy eficiente y efectivo en hacer cumplir todas las reglas del derecho para tener una sociedad reglada, pacíficamente conviviente. Ese Estado liberal, esa democracia representativa, con ese modelo de economía de mercado, que son productos finales de los esfuerzos de la razón humana,
del razonamiento cuando es llevado al campo del conocimiento científico, a la experiencia reiterada a través de las teorías científicas, es cuestionado, es, yo te diría que abatido en momentos históricos claves por estas ideas colectivistas. El socialismo democrático, llamado así por Bernstein, por Olof Palme y por sus teóricos, y el socialismo marxista. Eso deviene en Primera y Segunda Guerra Mundial, producto de esas ideologías. Hoy estamos en un mundo exactamente planteando las mismas situaciones. Ideologías totalitarias de regímenes totalitarios fuertemente anclados en poderíos económicos y bélicos, poderíos tecnológicos militares y poderío económico, como es el caso de China, y también, en menor medida, pero es el caso de Rusia, planteándole una especie de jugada de ajedrez y una especie de jaque para hacerle jaque mate a ese Occidente que viene muy embobado con estas doctrinas que se perfeccionaron hacia la corriente del nuevo orden post-occidental. El marxismo cultural, neomarxismo, postmarxismo, llamale como quieras, todo eso es correcto, o el woke, como le dicen en Estados Unidos. Esas premisas están todas incluidas en el Estado uruguayo, que tomó ese modelo del Estado intervencionista, de esa socialdemocracia, del Estado social de derecho. Por lo tanto, Uruguay no tuvo la posibilidad, siendo una pequeña nación en lo cuantitativo y no tanto en lo territorial, si bien al lado de dos gigantes quedamos chiquitos, pero en lo poblacional somos muy pequeños, no tuvo la oportunidad histórica de desarrollar la experiencia del capitalismo, de la economía del mercado. Es un híbrido, un ambiguo entre ese socialismo democrático y ciertos aspectos de la economía del mercado, porque, gracias a Dios, nuestra Constitución protege como un derecho fundamental en el artículo séptimo la propiedad privada. De acuerdo a esta situación crónica de un país que hay que entrar a analizar a fondo en su modelo macroeconómico, yo recién empecé a hacer los deberes, empezar a comparar cuánto es la masa de trabajadores públicos del Estado, esa masa laboral en cantidad de empleados presupuestados directamente por el Estado, y cuánto es la masa dineraria, el global, de acuerdo a los salarios de los empleados públicos, cuánto el Estado uruguayo gasta o invierte en el pago de esos salarios, más los aguinaldos, más las jubilaciones y las pensiones que les paga a los funcionarios que el Estado contrata o que el Estado emplea como empleador, en relación con la actividad privada. ¿Y cuánto es el volumen económico de los salarios de la actividad privada? Y comparar cuánto produce la actividad privada en nuestro PIB, es decir, en el Producto Bruto Interno, cuánto es lo que produce la actividad privada y cuánto produce la actividad pública en ese PIB neto global, en ese Producto Bruto Interno. Tenemos un país, como diría un tema brasileño, mal acostumbrado. No desglosa en los análisis económicos estas cosas. No hace un desagregado de todos los ítems, de las variables o los componentes económicos que hacen a la estructura económica que tiene nuestro país. Vale decir, modelo macroeconómico. Y relacionar el modelo macroeconómico del Uruguay con el modelo macroeconómico de la región, por lo menos. Me acordé de eso leyendo el otro día un texto fantástico de Rostow, que me pasó un gran amigo, y que es un economista, premio Nobel de Economía norteamericano, que lució en aquellas décadas del 40, 50, los 60, y plantea un interesante análisis de la macroeconomía a través de la historia de la economía y las distintas etapas de desarrollo
que tiene una sociedad capitalista, una sociedad de mercado. Uruguay evidentemente no ha atravesado ninguna de las etapas que plantea Rostow, sino que viene atravesando etapas del socialismo, un socialismo democrático que admite a la elección libre de partidos, ahora de coaliciones, un régimen representativo en lo político, tenemos un régimen democrático en lo político y en lo económico tenemos un Estado fuertemente incidente, intervencionista en la actividad privada, con una carga impositiva que incrementó brutalmente Astori y se desarrolló en los 15 años de gobierno de Frente Amplio un peso fiscal impresionante para la actividad privada, para todos los emprendedores privados, empresarios. Y hablamos de pequeñas empresas, empresas medianas, empresas familiares, que son el 72% de la fuente generadora de empleo en el país. Y después las otras empresas grandes. Sin embargo, viendo ese crisol, ese panorama de un mercado tan pequeño y tan castigado, tan aplastado por ese Estado omnipresente, que tiene 400.000 empleados públicos prácticamente, más los empleados contratados, más las empresas que tercerizan servicios al Estado, es decir, presupuestos que paga el Estado a empresas privadas que subsisten porque el Estado es el cliente. Si el Estado uruguayo dejara de ser cliente, esas empresas o se van del país o se funden si son nacionales, porque no hay mercado interno privado para que funcionen. Todo eso es un drama estructural de la economía uruguaya. Hay un drama poblacional, no crece la población uruguaya, está estancada. 3.000.000, casi 300.000 habitantes. Y viendo todo eso, voy a ir a una segunda parte respecto a un drama crónico que tiene Uruguay y que se profundizó desde el año 2014 en adelante, que es elegantemente le llaman los sociólogos, los estadísticos, la inseguridad alimentaria. En las calles instalan los militantes de la izquierda nacional, del PIT-CNT-FA, los militantes desestabilizadores para con este gobierno y para con un conato o indicio de un proyecto de país muy distinto al que ellos quieren tener, que es ese encaminamiento hacia el socialismo del siglo XXI, instalan en las calles, popularmente o secularmente, la terminología el hambre. Instalaron el mito, el relato mítico del hambre. Si bien es cierto que hay hambre y ahora cuando analice los números, es escandaloso ver cuánta gente en nuestro país tiene inseguridad alimentaria, es decir, tiene problemas para alimentarse, no tienen posibilidad económica de poder comprar alimentos todos los días para ellos y para sus familias. Vamos a una pausa, si te parece, Damián, y entramos entonces con esta segunda parte del análisis que pretendo pueda servir para visualizar este país que está discutiendo una reforma previsional que es más de lo mismo y que apela a ese vejestorio del sistema previsional de reparto que había planteado aquella vez en la República de Weimar Otto von Bismarck. Increíble. Aunque usted no lo crea, es así. Vamos a una pausa.